No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. No somos iguales. Antes, los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendía a los pequeños productores. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país. No somos iguales. Llevamos casi 4 años resolviendo el grave problema de la falta de agua, sobre todo para consumo doméstico, porque los neoliberales entregaron el agua a las empresas. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono las 6 refinerías. No somos iguales. Ese es el eslogan con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó una campaña publicitaria propagandística de cara a su 4º informe de gobierno que presentará en septiembre, este próximo jueves. La política para adultos mayores, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la operación de la Guardia Nacional, la rehabilitación y construcción de refinerías, el Banco del Bienestar y las obras públicas para garantizar el abasto de agua en el país son solo algunos de los temas, de los proyectos que destaca el presidente López Obrador en esta serie de spots que seguramente pues una y otra vez ya los ha escuchado en la radio o visto en la televisión. A decir de la Dirección de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación, estos spots comenzaron a circular el 25 de agosto en el país y serán transmitidos hasta el 6 de septiembre próximo, por lo que los 777 canales de televisión que existen en México deberán pasar estos 24 spots al día en total, lo que representa un total de 21,000 mensajes diarios del presidente López Obrador. Al final de esta campaña, es decir, el 6 de septiembre, en total se habrían difundido, escuche bien, cerca de 215,000 spots a nivel nacional. Diga usted, si no es esto pues una publicidad, una campaña, una propaganda, pues ahora sí que como no la tiene ni Obama, como diría el propio presidente López Obrador citando al clásico. Sin embargo, los spots publicitarios presentan algunas contradicciones. El presidente López Obrador presume logros en diversos temas como seguridad, salud y economía, pero muchos de ellos están pues muy alejados de la realidad. Aquí le presento ejemplos de estas inconsistencias. A solo 3 días de dar a conocer su 4º informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a la tarea de difundir una serie de spots donde los avances de la 4ª transformación y las descalificaciones a otras administraciones son los temas principales. Estos mensajes han dejado al descubierto una serie de inconsistencias entre lo dicho por el presidente López Obrador y lo que en realidad se vive en el país. Por ejemplo, el mandatario señaló los graves problemas que tuvieron otras administraciones en el sector salud al tratar de privatizarlo, pero olvidó que desde 2019 su gobierno ha tenido que enfrentar diversas polémicas, entre las que destacan la cancelación del Seguro Popular, la pandemia por COVID-19 y el desabasto de medicamentos. Como era de esperarse, López Obrador aprovechó estos spots para reivindicar las obras insignia de su gobierno. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en 2 años y medio. Nos ahorramos 100,000 millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Sin embargo, el presidente olvida que hasta el día de hoy no existe ningún ranking aeroportuario nacional o internacional en el que aparezca el aeropuerto Felipe Ángeles. Y según especialistas y sus propios usuarios, la terminal aérea aún presenta problemas de accesos, rutas y certificación. El desabasto de agua es otro de los temas que el presidente toca en sus famosos spots.
Y aunque afirma que durante estos 44 meses de mandato ya está resolviendo el problema, la realidad es que la falta de agua en diversas zonas del país persiste. Tan solo hay que recordar que hace un par de semanas Nuevo León enfrentó una de las peores crisis de agua, lo que los llevó a limitar su uso en toda la entidad. Todos tenemos que cambiar hábitos y todos tenemos que ponernos la cachucha de cuidar el agua. El gobierno está haciendo todo lo que está en nuestras manos. Ahora ocupamos que la ciudadanía deje de lavar el carro, se bañe rápido. Es así como una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a calentar los motores para lo que sin duda será un nuevo y polémico informe de gobierno. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y ya le decía, será este jueves 1 de septiembre en punto de las 11 de la mañana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador rinda su cuarto informe de labores en Palacio Nacional. Se prevé que lo acompañe todo su gabinete, entre los que destacan el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, además de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, las tres corcholatas o los tres aspirantes a sucederlo en el 2024. Si todo sale bien, primero habrá que ver quién es el que abandera esa candidatura y luego pues lo que pasa con la oposición, pero pues hoy por hoy parece ser que son estas tres figuras las que están fuertes para competir en el 2024. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva 3 años y 4 meses en el poder, por lo que será el 1 de octubre de 2024, es decir, en 2 años, cuando deje su cargo al frente de la presidencia de la República. Este sexenio será un poquito más corto que los sexenios anteriores porque no entregará el 1 de diciembre la banda presidencial al nuevo presidente o presidenta, sino lo hará unos meses antes. Recordemos que fue el 1 de diciembre de 2018, precisamente durante su discurso en el Zócalo capitalino, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 100 compromisos con el pueblo mexicano, de los cuales hasta la fecha 2 no se han iniciado, 6 siguen sin información, 11 se han incumplido, 25 ya logró cumplir y 56 están en proceso. Sin embargo, hace unos días el presidente López Obrador aseguró que le falta cumplir solamente con 2 de esos 100 compromisos. Esto fue lo que comentó. Hace unos días yo me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo, había cumplido 99 de los 100. He cumplido muchos más que no estaban en los 100. Pero de esos 100 no son 99, son 98. Que es lo de Ayotzinapa y precisamente lo de la descentralización, que no hemos podido cumplir. Informe de labores de su cuarto año de gobierno o propaganda y publicidad del presidente López Obrador hacia lo que van a ser 2 elecciones importantes el próximo año, la del Estado de México y la de Coahuila, y por supuesto la del 2024, que será la elección presidencial, junto con otras importantes como la renovación de la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. Parece mucho más lo segundo, publicidad, propaganda, porque el presidente López Obrador pues habla, además de que usa este eslogan de que no somos iguales que los sexenios anteriores, que los gobernantes del pasado. Lo cierto es que muchos de esos gobernantes o de esos partidos políticos pues están ahora incrustados en Morena, en el partido que fundó el presidente López Obrador, pero además de todo, en los datos puntuales, pues no cuadran las cifras que dice el presidente López Obrador. Por un lado, en el tema de salud y de la pandemia prácticamente da por decreto terminado el tema del COVID-19, lo cual pues no sucede así, y en otros países como China pues están todavía con medidas fuertes en contra del COVID-19. En México seguimos teniendo contagios y fallecimientos y el presidente dice ya se acabó la pandemia, habla de que se está renovando el sistema de salud. No hay peor fecha o momento que se recuerde en la época reciente de malas condiciones en el sector salud público de México como ahora. Está el tema de la inseguridad, de la violencia que sigue aquejando a los mexicanos, el tema económico, por supuesto, y el presidente habla de que sus proyectos
como el aeropuerto Felipe Ángeles, pues es el mejor aeropuerto de Latinoamérica, cuando en realidad pues tiene muy pocos pasajeros y operaciones diarias. No habla, por ejemplo, de que otros de sus dos proyectos insignia, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, pues traen un sobrecosto de más del doble de lo que el presidente López Obrador y su equipo, que parece ser pues, muy ineficiente en términos de cálculos y de proyectos ejecutivos, pues lo que calcularon o planearon al inicio de estos proyectos. Estamos hablando de muchísimo dinero. En el caso de la refinería, estamos hablando de cerca de 300,000 millones de pesos y del Tren Maya de 400,000 millones de pesos. De estos dos, por lo menos los dos con un sobrecosto del doble de lo que se presupuestó originalmente. Eso sí es importante para el presupuesto. Ya se quejó el propio secretario de Hacienda del sobrecosto de estos proyectos, que le genera una presión al presupuesto público federal que tiene el país. Pero eso sí, el presidente se pone a contar los centavos y dice que ya no hay pensiones para los expresidentes, pero sí para adultos mayores. Eso, en comparación con lo que se ha gastado a nivel federal con estos proyectos de infraestructura y que no estaba proyectado originalmente, eso sí son costos adicionales. En fin, esta propaganda, publicidad del presidente López Obrador en su informe, que era de esperarse, parece más a lo que ha venido haciendo prácticamente durante el gobierno, el que ha estado en el gobierno, el tiempo que ha estado en el gobierno del presidente, que es publicidad y un juego político electoral para las candidaturas, como si fuera candidato todavía el presidente y no presidente, que se precie de serlo, con un buen liderazgo y con una buena forma de gobierno. Pero bueno, pues así las cosas. ¿Y ustedes qué opinan?